Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a adentrar en un tema de salud que puede generar mucha, pero que mucha incertidumbre, ¿verdad? Los tumores carcinoides. Mucha, desde luego, porque a veces una persona tiene síntomas que son, bueno, confusos, no parecen tener ninguna conexión. Exacto. Un malestar abdominal por aquí, de repente un enrojecimiento en la cara, es muy desconcertante. Pues precisamente por eso, hoy vamos a seguir un poco el rastro de este diagnóstico desde esas primeras señales hasta las opciones de tratamiento. Y para hacerlo nos basaremos en la información de la Mayo Clinic, que es muy rigurosa. El objetivo es ese, sí, poner un poco de orden, entender qué son estos tumores, por qué se manifiestan de formas tan curiosas a veces y, lo más importante, qué se puede hacer. Pues mira, es un tipo de cáncer, pero con una particularidad muy importante. Por lo general, crece muy lentamente. Forma parte de una familia de tumores más grande que se llaman neuroendocrinos. Vale, un momento, esa palabra, neuroendocrino, suena a una mezcla de dos cosas, ¿no? Del sistema nervioso y del sistema hormonal. Y esa es exactamente la clave. Se originan en unas células muy especiales, las células neuroendocrinas, que son fascinantes, casi un híbrido. ¿Un híbrido en qué sentido? Pues que tienen características de células nerviosas, pero a la vez actúan como células endocrinas, o sea que producen y liberan hormonas a la sangre. Ah, entiendo. Reciben señales como una neurona, pero responden soltando hormonas como una glándula. Unas mensajeras muy especiales, vaya. Eso es. ¿Y dónde suelen aparecer? Principalmente en dos zonas. El tracto digestivo, ya sea el estómago, el apéndice, el intestino, o en los pulmones. Claro. El gran reto y la razón de esa confusión de la que hablabas es que muchas veces no dan la cara, no presentan síntomas claros hasta que la enfermedad, bueno, ya ha progresado un poco. Esa ausencia de síntomas al principio debe de ser una de las cosas que más preocupan. Pero cuando por fin aparecen, ¿de qué estamos hablando? Empecemos, si te parece, por los que están en los pulmones. De acuerdo. En los pulmones algunos síntomas son los que podríamos esperar, lógicamente. ¿Dolor en el pecho, imagino? Sí, dolor en el pecho, una especie de silbido al respirar o esa sensación de falta de aire, lo normal si algo está ocupando un espacio ahí. Hasta ahí todo más o menos previsible. Pero la información que manejamos dice que la cosa se puede complicar. Aquí es donde la naturaleza de esas células neuroendocrinas lo cambia todo, porque además de los síntomas respiratorios, pueden aparecer otros que en apariencia no tienen nada que ver, A ver. pues por ejemplo, diarrea, o un enrojecimiento muy característico y repentino en la cara y el cuello, a veces con sensación de calor. Espera. Esto es muy importante. Me estás diciendo que una persona puede tener un problema en el pulmón, pero el síntoma más visible es que se le pone la cara roja. Exactamente. ¿Y eso por qué? ¿Cuál es la conexión? La conexión son las propias células. El tumor empieza a producir y a liberar hormonas sin control, como la serotonina, directamente a la sangre. Y esas hormonas viajan por todo el cuerpo. Ah, claro. Y al viajar pues actúan en sitios muy lejanos a donde se originó el problema, O sea que el rubor de la cara no es un problema de la piel. ¿no? Sino el efecto de esas sustancias químicas que están circulando. Exacto. Es una manifestación sistémica. El origen está en el pulmón, pero el efecto se ve en todo el organismo. Por eso también puede aparecer un aumento de peso, sobre todo en la zona del abdomen, o incluso marcas en la piel parecidas a las estrías. El cuerpo entero reacciona. Es increíble. Esto cambia completamente la perspectiva del diagnóstico. ¿Y con los tumores del tubo digestivo ocurre algo parecido? Ahí los síntomas iniciales suelen ser más intuitivos, digamos. Claro, dolor de barriga, náuseas. Dolor abdominal, diarrea, náuseas, vómitos, a veces sangrado rectal. Son más fáciles de asociar con el aparato digestivo. Entiendo. Sin embargo, ese rubor cutáneo, el enrojecimiento de la cara, también puede aparecer en estos casos. Es una señal de alerta bastante característica en ambas localizaciones. Con lo cual, la recomendación principal ante cualquiera de estos síntomas persistentes parece bastante clara. Clarísima. No hay que restarle importancia. Ante cualquier signo que se mantenga en el tiempo y genere preocupación, hay que consultar con el médico. Es el primer paso y es indispensable. De acuerdo. Pues pongámonos en esa situación. Una persona va a la consulta con esta serie de síntomas tan confusos. ¿Cómo empieza esa labor de investigación para saber qué pasa? Pues es un proceso muy metódico, casi detectivesco.
Se va de lo general a lo particular. Y el primer paso suele ser buscar las pruebas, por así decirlo, en la sangre y en la orina. Buscando esas huellas químicas de las que hablábamos antes. Justo. Se analizan los niveles de ciertas hormonas o de los productos de su descomposición. Si están anormalmente altos, es una pista muy, muy sólida de que un tumor de este tipo podría estar activo en alguna parte. Una vez que se tiene esa sospecha, hay que encontrarlo, claro. Supongo que aquí entran las pruebas de imagen. Exacto. Es el momento de ver el interior del cuerpo. Se usan técnicas como la tomografía computarizada, el TAC o la resonancia magnética, que nos dan un mapa muy detallado de los órganos. Ajá. Y también hay exploraciones más específicas, como la tomografía por emisión de positrones, la PET, que puede hacer que las células del tumor se iluminen y sea más fácil localizarlas. Además de estas imágenes desde fuera, entiendo que también se usan herramientas para mirar directamente dentro. Sí, por supuesto. Las endoscopias son clave. Con una sonda que lleva una cámara, se puede explorar el esófago, el estómago. Si la sospecha está en los pulmones, se hace una broncoscopia. Para el intestino grueso, una colonoscopia. Te permite ver el tejido directamente. Eso es. Y evaluar cualquier cosa que parezca anormal. Y entre todas estas herramientas, he leído sobre una que de verdad parece de ciencia ficción. Una cámara del tamaño de una píldora que la persona se traga. Sí, la cápsula endoscópica. Es una maravilla, la verdad. ¿Y eso funciona de verdad? O sea, ¿te la tragas y ya? Sí, sí. Es especialmente útil porque el intestino delgado es una zona larguísima y de muy difícil acceso para las endoscopias normales. La persona ingiere la cápsula y esta va haciendo miles de fotos en su viaje por el tubo digestivo. Suena increíble. Pero me pregunto, ¿y si pasa demasiado rápido por la zona del tumor? ¿O la cámara no apunta justo en ese momento? ¿Tiene limitaciones? Es una pregunta excelente. Y sí, claro que las tiene. No permite tomar biopsias, por ejemplo. Por eso no es una herramienta única, es una pieza más del puzzle. La confirmación definitiva, la prueba irrefutable, siempre llega con la biopsia. Claro, hay que analizar el tejido. Exacto. Se extrae una pequeña muestra del tumor, ya sea con una aguja o durante una cirugía. Esa muestra va al laboratorio, y el patólogo, al mirarla al microscopio, es quien puede decir con total seguridad, sí, esto es un tumor carcinoide. Y además puede decirnos cómo de agresivo es. Es el paso que le pone nombre y apellidos a la enfermedad. Una vez que se tiene ese diagnóstico definitivo, con nombre y apellidos, como dices, llega un momento crucial. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo se decide el plan de tratamiento? Pues aquí no hay una receta que sirva para todos. El tratamiento es como un traje a medida, muy personalizado. Dependerá de muchos factores, imagino. De muchísimos. De dónde está el tumor, de si se ha extendido, del tipo de hormonas que produce, del estado de salud general de la persona y, algo muy importante, de sus propias preferencias. Analicemos las herramientas principales. La cirugía parece la opción más directa, ¿no? Lo es. Si el tumor se detecta pronto, cuando está bien localizado, la cirugía para quitarlo por completo puede ser curativa. Ese es el objetivo ideal, claro. Ese es. Si la enfermedad está más avanzada, a veces no es posible eliminarlo todo. Pero incluso en esos casos se puede operar para quitar la mayor parte posible. Esto ayuda muchísimo a controlar los síntomas que provocan las hormonas. Justo sobre eso, sobre los síntomas. Para alguien que sufre ese enrojecimiento facial o la diarrea constante, que debe ser muy invalidante, controlarlos es una prioridad. Hay fármacos para esto. Sí, son muy eficaces. Hay medicamentos como la octreotida o la lanreotida que funcionan como un freno de mano para las células del tumor. Un freno de mano. Sí, bloquean su capacidad de seguir soltando hormonas. Se administran con una inyección y no solo alivian muchísimo los síntomas, sino que a veces también pueden frenar el crecimiento del propio tumor. También hay pastillas como el telotristat. Además de estos tratamientos tan específicos, ¿se usan también las terapias más conocidas contra el cáncer? Sí, por supuesto. La quimioterapia puede ser una opción para tumores más avanzados. Y luego está la terapia con medicamentos dirigidos, que es un enfoque más sofisticado. ¿En qué sentido? En que no ataca a todas las células que se dividen rápido, sino que va por vulnerabilidades específicas que solo tienen las células del tumor. Es como una llave que solo abre la cerradura de la célula cancerosa para destruirla. Ya veo. Suele ser menos agresiva con las células sanas. Y la ciencia no para, claro. Porque se describe una terapia que, a ver si lo entiendo bien, es casi como
como un misil teledirigido nuclear a escala microscópica. Es una analogía fantástica, sí. Se llama terapia con radionúclidos para receptores de péptidos, o PRRT. Vaya nombre. Es una combinación muy ingeniosa. Se coge una molécula que es como un imán para las células de estos tumores y se le une una pequeña partícula radiactiva. ¿Y se inyecta? Se inyecta, la molécula viaja por el cuerpo, busca y se pega a las células del tumor y una vez allí libera la radiación de forma muy localizada, destruyéndolas desde dentro. Es una opción muy valiosa para casos avanzados. Impresionante. Una de las complicaciones que se mencionan a menudo es cuando el tumor se extiende al hígado. ¿Qué se hace en esos casos? El hígado es un escenario frecuente, sí. Y hay varias estrategias. A veces se puede quitar quirúrgicamente la parte afectada. Otras veces se hace una embolización de la arteria hepática. Embolización. Sí, consiste en bloquear el vaso sanguíneo que lleva el alimento al tumor. Es literalmente cortarle los suministros. Y también se pueden usar técnicas de ablación que destruyen las células con calor o con frío extremo. Con tantas opciones, cirugía, fármacos, terapias dirigidas, debe de ser abrumador para un paciente. Ir a la consulta preparado con una lista de preguntas no es una buena idea. Es esencial. Es fundamental, y a menudo es algo que se pasa por alto por el estrés del momento. Recibir un diagnóstico así es un golpe muy duro. Claro. Por eso, el primer paso para afrontarlo es informarse. Entender la enfermedad es lo que te permite hacer las preguntas correctas y tomar decisiones junto al equipo médico. No hay preguntas tontas cuando hablamos de la propia salud. Y supongo que tampoco hay que pasar por esto en soledad. Desde luego que no. Es vital construir una red de apoyo, hablar con la familia, con amigos y buscar grupos de apoyo con otras personas que estén pasando por lo mismo. Ya. Compartir experiencias con alguien que de verdad entiende por lo que estás pasando puede aliviar una carga emocional enorme. Y junto a ese apoyo se habla de tomar el control sobre lo que sí se puede controlar. ¿Qué significa eso en la práctica? Pues significa ser un agente activo en tu propio bienestar. Aunque no puedas controlar el tumor, sí puedes controlar tu estilo de vida. Como la dieta, el ejercicio. Exacto. Adoptar una dieta equilibrada, hacer ejercicios suaves si el cuerpo lo permite, que mejora el ánimo, aprender a gestionar el estrés y, por supuesto, descansar lo suficiente. Son pequeñas acciones diarias con un impacto gigantesco en cómo se sobrelleva todo el proceso. Totalmente. Volviendo a la preparación de la consulta, que me parece un punto muy práctico. Además de la lista de preguntas, ¿qué más se recomienda llevar? Es muy útil llevarlo todo por escrito. Una lista de los síntomas, cuándo empezaron, una lista de todos los medicamentos, vitaminas o suplementos que se estén tomando. Y si es posible, ir acompañado. Claro, el clásico 4 ojos ven más que 2, o en este caso 4 oídos escuchan más que 2, ¿no? Totalmente. Porque en ese momento de tensión se te puede olvidar la mitad de las cosas. Un familiar, un amigo puede ayudar a recordar, a tomar notas o simplemente a dar apoyo. Desde luego. Y no tener miedo a hacer las preguntas importantes. Ninguno. ¿Cuál es el pronóstico? ¿Qué efectos secundarios tiene este tratamiento? O una muy importante, ¿cómo afectará esto a mi vida diaria? Estar preparado optimiza el tiempo y da mucha tranquilidad. Si tuviéramos que resumir todo lo que hemos hablado, queda claro que los tumores carcinoides son un desafío, ¿no? Por ese crecimiento lento, por esos síntomas tan desconcertantes a veces. Son un desafío, sí, pero uno para el que cada vez tenemos más y mejores respuestas, desde la cirugía hasta terapias muy personalizadas y avanzadas. Y es vital recordar lo que decías, que el camino no acaba en el tratamiento. No para nada. El cómo se afronta, el apoyo emocional, el autocuidado, son igual de importantes. Ser una persona informada y activa en el proceso es una de las herramientas más poderosas que existen. Ese es un punto clave. Y como reflexión final, todo este análisis nos devuelve al origen, a esas células neuroendocrinas, ese puente entre el sistema nervioso y el hormonal. Es un recordatorio fascinante de la increíble complejidad que hay dentro de nuestro cuerpo, donde un solo tipo de célula puede unir dos mundos, y cuando algo va mal, generar efectos en cadena que nos cuesta entender. Una complejidad que afortunadamente cada vez comprendemos y tratamos mejor. Gracias por acompañarnos en este análisis en profundidad. Esperamos que haya sido de utilidad. Hasta la próxima.